Buenas noches a todos los que se conectan en este momento a nuestro Face Live para continuar con la reflexión acerca de la reconciliación de nuestros personajes interiores. En esta ocasión vamos a comenzar leyendo un cuento que nos va a permitir sintonizar con la reflexión que hoy vamos a hacer. Nos va a decir el cuento lo siguiente. ¿Qué es lo real?, preguntó un día el conejo. ¿Todo sucede de una vez o va pieza por pieza? Todo no ocurre a la vez, dijo el caballo de piel. Te vas convirtiendo. Se tarda mucho tiempo en ello. Por eso no es frecuente que esto se produzca en las personas que se rompen fácilmente, que tienen aristas cortantes o que deben ser tratadas con mucho cuidado. Generalmente, para cuando hayas logrado ser real, la mayor parte de tu pelo se habrá ido, tus ojos estarán agotados, tus articulaciones flojas y deterioradas. Pero todas estas cosas no importan en absoluto, ya que una vez que logras ser real, no puede ser fea, salvo, claro, para aquellos que no lo comprenden. Queridos amigos, de nuevo, un cordial saludo a todas las personas que están llegando a esta reflexión sobre la reconciliación con nuestros personajes interiores. Un proceso que nos va a permitir a nosotros encontrar o conectar con nuestra esencia más profunda y sobre todo nos va a permitir vivir en armonía y en sintonía con la vida, con nuestras emociones. Como les había dicho la semana pasada, es un momento o es una experiencia mejor, donde nosotros podemos lograr la unificación interior y vivir en armonía con nosotros mismos. Bien, vamos a repasar en un breve momento este concepto de los personajes interiores. Les decía la semana pasada que hay eventos que suceden inesperadamente en nuestra vida y nos dejan a veces sin la capacidad de respuesta. En esa capacidad de respuesta hay muchas cosas de nuestra psique que para poder fluir, para poder continuar avanzando, se fragmentan, cogen una vida propia, una autonomía con respecto a la psique y se van manifestando en nuestro diario vivir, en algunas ocasiones ayudándonos, en otras saboteándonos y en otras entristeciéndonos. Hoy vamos a ver cuáles son las características que tiene
un yo que ha logrado la reconciliación con esos seres interiores, o como lo llama la psicología profunda de Carl Gustav Jung, complejos. Y vamos también a identificar cada uno de esos personajes y cómo actúan dentro de nuestra psique y cómo podemos nosotros hacer para que ellos, que como decíamos hace 8 días, se comportan como si fueran una familia, aprendan a aportar a nuestra autorrealización personal, espiritual, psíquica, humana, como nosotros queramos definir este proceso. Arrancamos pues entonces con el primer punto, las características del yo reconciliado con sus personajes interiores. Vamos a señalar en primer lugar que un yo reconciliado con sus personajes interiores se va a caracterizar por la calma, llama profundamente la atención que cuando una persona está viviendo una experiencia que no logra integrar en su vida, se comporta especialmente de 2 modos. Hay muchos modos, pero yo voy a señalar 2. El primero, se desconecta emocionalmente y entonces su psique se queda en una actividad mental desbordante. Todo el tiempo está produciendo ideas, produciendo pensamientos, volviendo una y otra vez sobre las mismas cosas, obsesionándose con los asuntos. Y la segunda forma es que esa desconexión emocional la hace vivir todo el tiempo afuera. Entonces la persona está todo el tiempo preocupada de lo que sucede en el mundo externo, de lo que le sucede a los demás. Está siempre atenta a qué es lo que los otros necesitan, pero nunca está conectada consigo misma y no se hace la pregunta qué es lo que ella necesita. Cuando se logra esta reconciliación, entonces la calma vuelve, la estabilidad se presenta y la actividad mental baja la intensidad y las personas pueden darse la oportunidad de reconocer las emociones que las están habitando. Primera característica. La segunda característica tiene que ver con la claridad mental. Entonces, cuando hay claridad mental, yo puedo ver la vida como es y puedo ver a los otros como son y puedo ver lo que pasa en esa comunidad en la que yo estoy y cómo son mis relaciones con los demás, lo que yo aporto a esas relaciones y lo que esas relaciones me aportan. Entonces ahí tenemos una segunda característica. Una tercera característica es la curiosidad. Mente abierta y curiosa. Ya después lo vamos a ver cuando hablemos de las características de una persona que no logra integrarse, cómo esta persona se caracteriza por ser cerrada de mente y querer convencer a los demás de que ella tiene la razón, de que ella está en lo cierto y de que los demás son los que están equivocados,
que no comprenden sus intenciones y que finalmente no dimensionan el compromiso que ella tiene con los demás y con el mundo. La curiosidad entonces nos permite admirarnos de la vida, nos permite contemplar la naturaleza misma de las cosas y entonces nos facilita, ¿cierto? Nos facilita la integración de nuevos aprendizajes y salir de nosotros mismos, de ese estado de encerramiento en el que nos meten nuestros complejos cuando se activa. Un cuarto elemento es la compasión. La compasión se diferencia de una necesidad compulsiva de ayudar. Quiero hacer un poquito de claridad frente a este tema, porque hay gente que piensa que por ayudar y ayudar excesivamente está ejerciendo la compasión, o eso que hacen por los demás a costa de sí mismos lo llaman servicio. Hay personas que con una fuerte necesidad de sentirse amadas y acogidas, se vuelcan hacia el mundo exterior ofreciendo ayuda a los demás. Entonces son personas que no pueden percibir la indefensión en los demás porque ellas de inmediato están volcadas viendo qué es lo que necesita el otro. Esta actitud es propia de personas que no logran conectarse con su mundo interior y que no logran hacer una reflexión profunda acerca de las relaciones que establecen con los demás y de la manera como se vinculan con los demás. Este afán por servir expresa en la gran mayoría de las ocasiones una gran superficialidad espiritual. En contraposición con la necesidad compulsiva de servir está la compasión. ¿Y qué es la compasión? La compasión reconoce en cada persona la capacidad de liberarse del sufrimiento. Hay algo bello que nos enseña el budismo y es que el sufrimiento es el resultado de la lucha interna que hay en nosotros entre las llamadas de la vida y nuestros propios complejos para este tema que nos está ocupando. Entonces, el sufrimiento es nuestra resistencia a ser, es nuestra resistencia a ser. Si hay sufrimiento es porque nosotros no le estamos oponiendo a la vida, es porque nosotros no queremos ver la vida como se nos está manifestando y con las exigencias con las que la vida se hace presente. Otro elemento importante de la compasión es que es un compromiso por alcanzar la libertad interior, la autonomía emocional. Las personas que tienen una necesidad compulsiva de ayudar, cuando alguien las critica o cuando el otro rechaza su ayuda, de inmediato se desmoronan, se entristecen, se deprimen. Y eso es lo que nos va a indicar que este afán de ayuda no es auténtico, no es una respuesta verdadera del alma. La compasión tampoco es sentir lástima por los demás,
tampoco es sustituir a los demás en su tarea de vivir. Por el contrario, la compasión nos ayuda a reconocer que cada quien tiene dentro de sí los elementos necesarios, los recursos necesarios para poder fluir con la vida y para poder hacerle frente a su destino. Una quinta característica tiene que ver con la confianza. La confianza es lo opuesto al miedo. Entonces, donde hay miedo hay inseguridad y hay desconfianza. La persona que tiene miedo siente o advierte que hay un peligro o una amenaza rodeando su vida. La persona con confianza, en cambio, es una persona que cree en la vida, que le cree a la vida y que se siente amada. Y al sentirse amada, entonces siente que lo que pueda estar sucediendo en la vida, por difícil, por grave que sea, él de alguna manera lo puede superar y puede salir adelante. Una sexta característica tiene que ver con el coraje. El coraje es la capacidad de enfrentar la vida y tiene la capacidad de ayudar al que sufre, de animarlo para que se entregue a la corriente de la vida. Y también el coraje tiene la capacidad de hacer que lo que es supremamente confortable se vuelva incómodo. En otras palabras, el coraje es la capacidad de salir de nuestra zona de confort, es la capacidad nuestra de preguntarnos si esa tranquilidad de la que gozamos es el producto o el resultado de la coherencia con nuestras búsquedas o simplemente es un estado de mediocridad en el que entramos y en el que queremos permanecer porque no nos exige tanto esfuerzo. Entonces el coraje nos saca de la mediocridad, el coraje nos saca de la superficialidad y el coraje nos saca de vivir en función de nuestro propio beneficio. Después tenemos un séptimo elemento, que va a ser la intuición. Cada vez que nosotros nos sanamos, nos reconciliamos con nosotros mismos, la intuición va teniendo más espacio en nuestra vida. Entonces, a mayor paz y a mayor armonía interior, también hay mayor capacidad de intuición. Cuando hay una reconciliación profunda en nuestro ser, entonces el yo empieza a tomar la dirección de nuestra vida y él empieza a generar las estrategias que nos cuidan, empieza a generar las estrategias para nosotros alcanzar la claridad, para nosotros ser compasivos y para nosotros tener el coraje de resolver las situaciones difíciles y dolorosas. Así es pues que donde hay creatividad, también hay capacidad de respuesta. Hay capacidad de respuesta. Y la última característica, la octava, la vamos a llamar la capacidad de conectarse. Y es sentirnos
unidos a todos, sentirnos parte de un mundo mucho más grande que el nuestro y sabernos abrigados por una fuerza en la cual amorosamente todos hemos encontrado el inicio de nuestra vida y, ¿por qué no?, una fuerza amorosa en la que al final de nuestra existencia terrena nosotros también vamos a encontrar la acogida que nos va a permitir trascender. Esta conectividad nos va a ayudar a ser conscientes, por un lado, de nuestra unicidad y, en segundo lugar, o por otro lado, partícipes de la unidad del todo. Entonces, aquí es cuando podemos hablar de las 3 C que acompañan nuestra conectividad. La primera C es la conciencia, la segunda C, el contentamiento, y la tercera C, la constancia. Entonces, la conectividad, vuelvo y repito, se expresa en las 3 C que habitan nuestro ser. Conciencia, saber qué nos guía, hacia dónde nos dirigimos, con qué fuerza lo estamos haciendo. Contentamiento, entonces es la sensación de paz interior y de alegría profunda. Y constancia. Sin constancia no hay forma o no hay posibilidad de avanzar. Así es pues que tenemos elementos muy importantes para avanzar en este proceso. Bien. Ahora, una vez que hemos hablado de las características que componen o que le dan forma al yo que logra la reconciliación, podemos decir cuáles son las características que marcan la vida de una persona que se cierra a la reconciliación. Bien. Yo quiero, antes de empezar como a describirlas, de comenzar a describirlas, definir un poco el tema de la reconciliación. Porque es que a veces se confunde reconciliarse con pedir perdón. No tiene nada que ver. No tiene nada que ver. La palabra reconciliación tiene que hacer referencia a unir lo que está separado. Eso es lo que significa reconciliación. Unir lo que está separado. Para lograr la reconciliación es necesario superar lo que nos divide, ¿cierto? Entonces, vayamos a este ejemplo, ¿cierto? Bueno, entonces, si hay un evento que me divide, entonces la reconciliación tiene que ver con superar el estado emocional que se produjo en el momento en que se produjo la división interna. Y me explico. Vamos a suponer que una persona que ha estado prestando su servicio, se ha ido entregando al desarrollo de una tarea, viene alguien y la maltrata. Y esto que
este evento que es inesperado en la vida de quien está sirviendo de manera desinteresada, y en verdad todos los que servimos lo hacemos con interés, no hay ninguna ayuda desinteresada. Así, salvo esa picardía que me estaba haciendo el inconsciente cuando iba a hablar de desinteresada y se me metió la palabrita interesada. Todos hacemos y prestamos un servicio con algún interés. Así sea el de sentirnos a gusto con nosotros mismos. Entonces, esta persona se siente profundamente humillada. A partir de ahí empiezan a pasar muchas cosas en su vida, ¿cierto? Aparecen todas las voces internas con respecto a ese evento. Esa persona no logra reconciliarse consigo misma mientras no supere la idea de humillación, el sentimiento de humillación. Porque si lo sigue alimentando, todos sus personajes internos van a ir caminando por su propia cuenta, por su propia cuenta. Entonces, en cambio, si yo supero el tema de la humillación, pues los personajes interiores se van a disponer con mayor facilidad para seguir avanzando y permitiendo el fluir de la vida. Entonces, ahora sí, a quienes se acabaron de unir, pues es una alegría saber que nos están acompañando en esta reflexión. Bienvenidos. Entonces, digamos, ¿cómo son las personas que se desconectan de sí mismas y que no logran superar aquellas cosas que les han resultado profundamente dolorosas? Entonces son personas cerradas, no admiten una opinión diferente a la suya. Ellas creen y están convencidas de que están en lo cierto. Todo lo debaten, todo lo llevan a la controversia con el único fin de mantenerse en su postura. Son personas confundidas, todo el tiempo se están preguntando qué es lo que hay que hacer, yo qué quiero hacer, y nunca encuentran una respuesta, se pierden en sus proyectos. Son personas obnubiladas, es decir, van probando alternativas para las cosas, son congestionadas, caóticas, presuntuosas, confrontadoras, cínicas, desdeñosas, controladores, coercitivos, dominantes y fanfarrones. Lógicamente nadie logra hacer todo esto de una vez, ¿no? Se van presentando características de estas que uno dice, bueno, aquí no hay nada que hacer con esta persona mientras no abandone esta postura, difícilmente se va a lograr, ella va a lograr encontrar la paz interior. ¿Qué papel juega la visión sistémica en este proceso? ¿Qué papel juega la visión sistémica en este proceso? Y entonces aquí vamos a señalar algunos aspectos. La primera, la visión sistémica intenta comprender las actitudes de una persona, la manera de ser de una persona, en conexión con las relaciones que hay a su alrededor y en conexión con los sucesos del pasado. Hay una constatación
que la psicotraumatología hace, y es que nosotros cuando reaccionamos siempre lo hacemos a partir de la información que tenemos de eventos similares o parecidos al que estamos enfrentando. En este caso, alguien se podrá estar preguntando, pero nosotros nunca hemos vivido un confinamiento como el que estamos viviendo, y entonces todo lo que yo estoy experimentando, ¿a qué obedece? Y ha sido de una manera muy rápida, y aunque ustedes me perdonan la superficialidad de la respuesta, ya en algún momento lo dije, de alguna manera todos hemos estado por un periodo de la vida aislados de los demás. Algunos porque tuvieron sarampión, otros viruela, otros papera, otros porque tuvieron hepatitis, otros porque se portaron mal en la escuela y los dejaron sin salir un fin de semana. Entonces, toda esa experiencia de estar aislados de los demás, de perder el contacto, de alguna manera tenemos registrada una información al respecto de lo que es estar en un sitio todo el día sin poder salir y sin poder ir a hacer actividades de las que nosotros consideramos actividades normales de la vida. Esto, estar aislados, también hace parte de la normalidad de la vida. No es un hecho extraño ni ajeno a la vida, hace parte de la vida. Bueno, la segunda característica del papel de lo sistémico en el análisis de nuestros personajes interiores tiene que ver con la complejidad de nuestra mente. Entonces, nosotros tenemos la capacidad no solo de analizar lo que nos sucede, sino también de relacionar lo que nos sucede con otras cosas que van pasando o al mismo tiempo, o vuelvo y digo, con cosas del pasado. Nuestra mente, en condiciones normales, tiene la capacidad de relacionar las cosas. Nosotros no somos unidireccionales solamente. Nosotros somos analíticos, nosotros somos sintéticos, nosotros tenemos la capacidad de referenciar lo que nos pasa con las cosas que pasan dentro de nosotros y en el mundo externo. Una tercera característica es que hay cosas de nuestra mente que pueden generar polarizaciones dentro de nosotros mismos. A veces nosotros somos muy radicales en posturas, somos muy tajantes en juicios. Y otras veces, pues somos también lo contrario, somos muy flexibles, somos muy indolentes frente a lo que nos pasa. Y cada una de estas reacciones corresponde a experiencias de nuestra psique y lógicamente también a expresiones de nuestros personajes interiores. Dentro de nosotros, los personajes interiores asumen posturas a veces muy radicales y las defienden a ultranza. Y se vuelve muchísimo más difícil
la conciliación con estos personajes interiores cuando nos aferramos a las creencias irracionales. Cuando nos aferramos a creencias irracionales. Entonces, y este tiempo es propicio para que nosotros alimentemos creencias irracionales acerca de lo que está pasando y de lo que nos puede pasar también a nosotros. Bien, ya después de haber hecho la distinción entre entre el yo sano, las personas que se cierran a esta reconciliación, vamos a pasar al tema de los personajes internos. Vamos a conocerlos, vamos a conocerlos. Vamos a definir cómo son, cómo actúan, cómo se relacionan los unos con los otros y qué podemos hacer terapéuticamente con ellos, cómo los podemos sintonizar. Y una vez, recuerden que uno de los postulados de la psicología sistémica y de la visión que manejamos en Ananke es que todo hace parte de nuestra vida. En nuestra vida no hay nada que nosotros podamos desechar, podamos alejar, porque todo hace parte. Nosotros nacimos completos. Y si estos personajes existen en nosotros, no es porque sean malos, porque sean perturbadores, sino que son la expresión de la división interna. Y entonces no es mutilándonos como nosotros vamos a estar mejor, sino que es en la medida en que nos unifiquemos, en la medida en que nos integremos, en la medida en que nos centremos. Podemos utilizar el concepto que quieran, es como vamos a lograr el bienestar. Porque todo lo que yo intento apartar de mi vida y lo que quiero hacer a un lado y quiero alejar de mi conciencia, eso me va a perturbar. Y a veces me puede armar un verdadero escándalo y yo me puedo sentir avergonzado, humillado y encartado por lo que ese personaje interno puede llegar a hacer para captar nuestra atención. Así es que vamos a disponernos para conocer con serenidad a estos personajes, para darle la bienvenida a nuestra conciencia y también, ¿por qué no?, para dar el primer paso, aprender a relacionarnos con ellos, aprender a escuchar sus opiniones a la hora de tomar decisiones con respecto a nuestra vida y pues recibir lo mejor que ellos tienen para aportarnos, porque si están en nuestra vida, algo tienen que aportarle a nuestra vida. Y entonces vamos con el primero de estos personajes. Lo vamos a llamar el exiliado. Así se llama este personaje, el exiliado. ¿Cuándo se formó este personaje? Entonces, este personaje se formó en los momentos en los que nosotros nos sentimos humillados, desolados, aterrorizados o abandonados. Yo quiero dedicarle un segundito a la palabra desolación, a la palabra desolación.
¿por qué le quiero dedicar un momentito a esa palabra desolación? Y es por la importancia que tiene, sobre todo en el orden de la espiritualidad. Estaba viendo que hay personas como que hoy les ha costado entrar a esta transmisión en directo y entonces estaban ahí como enviando señales de qué era lo que podían hacer. Yo no sé si ustedes me están viendo bien, pero yo constantemente veo unos parpadeos en la transmisión que posiblemente en algún lugar sea más fuerte y entonces eso le impida pues disfrutar de esta experiencia. Bien, sigamos. Entonces decía el término desolación. El término desolación es una tristeza profunda con respecto a Dios y a su modo de actuar. Entonces, por eso es que quise dedicarle un momentito, ¿no? Porque de alguna manera la desolación tiene que ver con nuestra relación con la trascendencia, con Dios, o llamémoslo con la fuerza superior que nos acompaña y nos guía. Miren, a veces nosotros esperamos de esa fuente de la vida, de ese ser superior, pues que se manifieste, que se haga presente en nuestra vida, que nos dé señales de que Él está ahí y de que nosotros no estamos tan abandonados. Y entonces, cuando Él guarda silencio, pues nosotros nos sentimos tristes. Eso es la desolación. Seguramente la desolación es un estado interior que en este momento está acompañando a muchas personas, sobre todo aquellos que sienten que le han pedido a Dios que cese este aislamiento, que se encuentra rápidamente una alternativa para nosotros poder volver a trabajar, a encontrarnos con los que amamos, a celebrar la vida, a celebrar las ceremonias religiosas. Y van pasando los días y como que en lugar de una respuesta, lo que hay es un silencio. El silencio también es respuesta, ¿cierto? Yo le decía a alguien en estos días que yo oro y oro y sin embargo parece que Dios no me escuchara. Y a mí se me ocurrió decirle, no es que Dios no te escuche, es que si Dios no atiende a tu petición, es porque hay algo que Él diferente para ti que Él debe tener en su corazón, porque Dios tiene corazón, tiene mente. Entonces debe ser algo que Él tiene distinto para ti y con toda seguridad es mucho más pleno. Entonces solamente cuando yo logro abrirme a esa conciencia de que Dios actúa, se toma su tiempo y tiene su manera, pero yo no estoy solo, yo no estoy arrojado. Entonces puedo superar el estado de desolación. Ya eso es una de las cosas que le dan origen al exiliado. El exiliado tiene un comportamiento muy particular y es que se aferra a las relaciones que son dolorosas. Él se aferra a todo lo que implica dolor, a lo que implica sufrimiento. Entonces, en la teoría del trauma decimos,
este exiliado es el que lleva sobre sus espaldas el peso del trauma y es cuando él actúa no nos deja fluir. Entonces él nos paraliza, ¿cierto? Y entonces él es el que nos pone a dudar. Vamos a suponer que hay una pareja que ha pasado un momento muy difícil y ha pasado también el tiempo. Y entonces alguno de los dos quiere restablecer la relación. Y el exiliado de inmediato le dice, no, 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 no porque vamos a volver a sufrir, no, no, nos va a volver a pasar lo que nos pasó antes. Y el exiliado siempre está temeroso, es el que hace que dudemos, es el que hace que veamos el peligro ante cualquier decisión o ante cualquier cosa que nosotros queramos emprender para avanzar en la vida. Así que cada vez que nosotros queramos emprender algo en nuestra vida, lo primero que podemos hacer es preguntarnos qué cosas hacemos cuando pasan cosas que nos duelen. Entonces, por ejemplo, si cuando pasa algo que me duele, yo me aíslo, me quedo en silencio, ahí está actuando el exiliado. Si yo cuando pasa algo doloroso pierdo el sueño, ahí está actuando el exiliado. Cuando pierdo el apetito, ahí está actuando el exiliado. El exiliado nos recuerda que algo doloroso ya pasó en nuestra vida y que cuando se vuelve y se presenta, él se queda atrapado ahí. Entonces, ese es el exiliado. El exiliado tiene varios rostros, ¿cierto? Él se expresa de varias formas. Entonces, la primera, uno de los primeros rostros es el de yo no valgo, ¿cierto? Entonces, el exiliado siempre va por ahí diciendo, es que a mí no me valoran, es que no creen en lo que yo hago, es que, claro, como a la otra persona le está yendo mejor, entonces me está viendo a mí como inferior, es que ella siempre me trata de lo peor o él me trata de lo peor. Esa es una de los rostros del exiliado. El otro rostro del exiliado siempre está en querer ser el ganador o sentirse siempre el perdedor. Entonces, cuando entramos en esas disputas, quién tiene la razón, quién no la tiene, quién le tiene que dar una disculpa al otro, qué es lo que hay que hacer, quién es el que tiene que ceder, finalmente está el exiliado en toda su máxima expresión. Y el tercer rostro es el rostro de la redención, que es un rostro muy bonito del exiliado, porque aquí tiene, este rostro tiene tres cositas muy particulares que resultan muy simpáticas dentro de una relación. Y esas tres cositas son, primero, le quiere devolver el mensaje al que lo agredió, ¿cierto? Entonces quiere hacer sentir al otro como el otro lo hizo sentir a él. Entonces, el exiliado, por ejemplo, lo dejaban plantado esperando. Entonces él sintió, claro, es que siempre pasa lo mismo. A mí siempre me dejan esperando, fulanitos, fulanitas siempre van impuntuales cuando se trata conmigo. Entonces la siguiente vez que tienen una cita, ¿cierto?
entonces él va y aparece, ¿cierto? Entonces él deja esperando al otro para que se dé cuenta, ¿cierto? Bueno, recordemos que el sustento del exiliado, el sustento teórico del exiliado se encuentra en la teoría del trauma, es que es la parte traumatizada de nuestro ser y se comienza a expresar así porque es la parte adolorida, maltratada de nuestra existencia. Aprovecho ahí, ¿cierto?, para hacer la invitación. Mañana a las 6 de la tarde por YouTube, yo estaré hablando de la psicotraumatología y ahí explicaré con más detalle todo el sustento del trauma, que es entendiendo el trauma como el impacto emocional que generan los eventos en nuestra vida y que mientras nosotros no volvamos a la conexión con nosotros mismos, convertimos el trauma en un estilo de vida. Bien, la otra característica del rostro del exiliado es redimir las cosas, es volverse duro con los demás, responder tajantemente. Y otro rostro, encerrarse en sí mismo, guardar silencio, no permitir que nadie le hable. Otro rostro, arder de ira, ¿cierto? Entonces, estar enojado, ponerse furioso, decir cosas que hieren. Entonces, nuestro exiliado siempre vive en el temor y en la incertidumbre. Bien, es lindo conocer este personaje, cómo hace, cómo actúa, ¿cierto? Bueno, recordemos también que toda esta reflexión que hoy termina está sustentada en la teoría de los complejos de Carl Gustav Jung. También recordemos que la teoría de los complejos de Jung es su teoría acerca del trauma y que nosotros, en concreto, cuando digo pues nosotros somos Francisco Carmona y sus personajes interiores, estamos haciendo lo posible por ir construyendo el tema de las constelaciones, del vínculo y del trauma como una propuesta de trabajo en la consulta individual y en el trabajo grupal. Bien, pasamos ahora al segundo personaje interior, que se llama el directivo. Yo al final voy a dar unas pequeñas pautas de cómo se genera la reconciliación con ellos, ¿cierto? Cómo se genera la reconciliación y cómo lo podemos hacer que estos personajes que han llevado una vida tan autónoma y que seguramente la seguirán llevando, por lo menos en lugar de generarnos sufrimiento, nosotros podamos vivir en paz con ellos, ¿cierto? Y podamos tener, como que restablezcamos la jerarquía y sepamos cómo la parte sana puede estar liderando el proceso de esas otras partes de nuestro ser profundo. Entonces nos metemos con el directivo. Al directivo le vamos a asignar una tarea dentro de la psique que es una tarea muy linda. Y esa tarea linda es que él se va a encargar de hacernos sentir
tranquilos y seguros. Él se va, en nuestro ser nos va a decir tranquilos, no pasa nada, todo lo podemos solucionar, no hay nada a lo que no le podamos dar respuestas, ¿cierto? Entonces vamos a ver a este directivo que también tiene unos rostros supremamente simpáticos. En la teoría del trauma, nosotros lo llamamos la parte sobreviviente al directivo, ¿cierto? Entonces él nos vende la idea de que todo ya está bajo control, de que ya todo está ahí, solucionado, ya todo está ahí a raya, que no tenemos nada de qué preocuparnos, de que ya todo está tranquilo, ¿cierto? Bueno, ese directivo está muy, pero muy, muy presente en estos momentos vamos a decirlo así, entre la clase dirigente de nuestro país, ¿cierto? Ya tenemos ahí todo bajo control, ya estamos garantizando las cosas, la gente no se tiene que preocupar, ya están llegando los mercados, ya están saliendo los protocolos, ya hay alcohol para todo el mundo, ya hay gel para todo el mundo, ya estamos protegidos. Uno va al supermercado y no encuentra alcohol, pero bueno, el directivo dijo que ya podíamos estar tranquilos porque ya hay alcohol para todo el mundo, aunque uno no lo compre, ¿cierto? Y ya repartió en los mercados, aunque la gente salga con el trapo rojo diciendo que tiene hambre, pero el directivo dice ya todo está bajo control, ¿cierto? Bueno, entonces, ese es la expresión más fehaciente del directivo. Bueno, ellos siempre nos van a proteger de la humillación, del rechazo, y tienen el directivo tiene una filosofía y es que a mí nunca más me va a volver a pasar esto, ¿cierto? A mí nunca más me va a volver a pasar esto. Yo voy a tomar mis medidas, ¿sí?, para que esto nunca más vuelva a pasar, ¿cierto? Entonces uno le dice, ¿viste? ¿Vos qué vas a hacer frente a estas circunstancias? No, yo ya tomé mis medidas, yo ya tomé mis correctivos, yo ya me aseguré, yo ya me aseguré. Ustedes verán que a la próxima ya, esa es la filosofía del directivo. El directivo interpreta el mundo por nosotros. Entonces, él se está anticipando a todo, él ya tiene las respuestas de todo, él es el que planea las cosas, él es el que intenta convencernos siempre de que nosotros tenemos la razón y tenemos la verdad de lo que está sucediendo, ¿cierto? Entonces, nada nos puede hacer daño, nada nos puede hacer daño, porque Él ya tiene todo previsto, ¿cierto? No hay, muchachos, dice el directivo, no se preocupen, ya tomamos las medidas para que nada pase. Ya está todo listo, ya está todo garantizado. Bueno, entonces así es que él va a actuar, ¿cierto? Entonces, claro, a veces el directivo cranea cuál puede ser el peor escenario y se adelanta para que ese peor escenario nunca aparezca. Bueno, entonces ahí es como está. ¿Cuáles son las caras que tiene el directivo? Bueno, entonces el directivo son estas. La primera careta que se pone son los críticos. Siempre está
evaluando y observando todo lo que hacemos. Él está evaluando y observando todo lo que hacemos, ¿cierto? Oiga, ¿a usted no le parece que deberíamos hacer así? Vea, es que yo me he dado cuenta que usted lo está haciendo de esta manera y usted podría estar haciéndolo mejor así y tal. Bueno. La segunda careta, los mandamases, ¿cierto? Entonces son los que están pendientes de la popularidad. Y entonces él no está diciendo, vea, cuidadito, hace esto así, porque usted va a poner en entredicho su imagen si hace las cosas de esta manera, ¿cierto? Entonces, ahí está. Bueno. Después está el pesimista. Entonces él es, vea, usted quiere hacer esto, primero calcule si le puede, que no le vaya a pasar esto, que no le vaya a pasar esto. Usted ya se fijó que la hora sea la adecuada, que el lugar sea el preciso, que la forma de vestir sea la correcta. Ese es otro directivo. Después está el directivo cuidador. El directivo cuidador. Y el directivo cuidador es el que está, ay, mire, hable más suave, sea más asertivo, tenga mucho cuidado en lo que dice, no se vaya a exponer, busque las palabras correctas. Es más, si quiere, yo lo hago por usted para que usted no tenga ninguna dificultad. Entonces, ahí está el directivo actuando. Y por último, dentro de las caras del directivo está la víctima, ¿cierto? ¿Y cuál es el directivo víctima? El que siempre está esperando que le pidan disculpas. Él está pidiendo que esperan que los demás le hagan la promesa de que esta fue la última vez que lo ofendieron, que van a tomar las medidas precisas para nunca más, para que esto nunca más se vuelva a pasar. Esto es muy propio de las relaciones matrimoniales, donde a veces uno encuentra parejas que se dicen entre sí, ay, no peleemos, sabiendo que lo tenemos todo para ser felices, ¿para qué nos vamos a meter en estas discusiones? Vean, usted es buena gente, yo soy buena gente, entonces no peleemos, no andemos distanciados. Prometámonos que nunca más vamos a hacer estas cosas para estar distanciados. Prometámonos que nosotros vamos a poner todo en nuestra parte para ser una pareja feliz, para poder estar tranquilos, para que nuestros hijos tengan lo mejor. Y entonces, ahí está ese, bueno, se quejan de los demás, siempre se quejan de los demás diciendo que solo están sintiendo lástima por ellos. ¿Verdad? Bueno, y entonces, bueno, pues digamos, una cosa, ya hemos hablado de dos de estos personajes interiores y es lindo pues reconocer que es que estos dos personajes que están en nuestro interior y que no es que yo tenga uno y el vecino mío tenga el otro, no, 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 no. Dentro de nosotros hay exiliados, porque a todos en la vida nos ha tocado llevar del bulto alguna vez y a todos nos ha pasado algo doloroso. Dentro de nosotros está la parte sobreviviente, nosotros somos expertos en hacernos los pendejos frente a las cosas que nos pasan, ¿sí? ¿Y qué es de qué se trata? Pues se trata como de que nosotros reconozcamos que estos personajes llevan mucho estrés, ¿cierto? Llevan mucho estrés y que ellos están ahí igual que las otras partes,
haciendo lo posible porque estemos bien, ¿cierto? Entonces, hay, como dice alguien por acá, ¿cierto? Nosotros somos el álbum y los personajes interiores son los caramelos del álbum. Qué bonito ese aporte que nos hizo por ahí Mónica. Así es. Y recuerden, estos personajes se forman a partir de los eventos que nos han tomado por sorpresa en la vida. Ahí se han ido formando. Y ahí se han ido, como ahí se han ido quedando, han ido cobrando una vida propia, hasta el día en que nosotros logramos verlos, reconocerlos, darles un lugar y permitir que sea nuestra parte sana la que tome el control de la vida y entonces todos ellos se dediquen a aportar para el crecimiento. Bien, después está el último de estos personajes interiores que se llama el apagafuegos o el bombero, ¿sí? O el bombero. Y entonces este es el que prende las alertas cuando se acerca un peligro. ¿Cómo lo reconocemos? Haciéndonos esta pregunta. ¿Qué hacemos cuando empezamos a sentir la herida, el vacío, la inutilidad, la vergüenza, el rechazo, la soledad o el miedo? Cualquiera de estas cosas. ¿Cierto? ¿Yo qué empiezo a hacer? Cuando yo me empiezo a sentir solo, cuando yo me empiezo a sentir distanciada, ¿yo qué hago? ¿Cierto? ¿Yo qué hago? Bueno. Entonces, o también me puedo preguntar, ¿con qué empiezo yo a fantasear cuando estoy viendo que la situación se está poniendo difícil? ¿Cierto? ¿Con qué empiezo yo a fantasear? A veces uno dice, ay, no, es que yo estoy seguro que yo me llevaría muy bien con mi negrita del alma si yo me ganara el baloto, porque ahí sí ya yo la podría tener contenta, yo la podría tener satisfecha, y entonces nuestra vida fluiría de la mejor manera posible. Es una fantasía, ¿cierto? Todos fantaseamos, vuelvo, insisto, ese es un caramelo del álbum como nos aportó lindamente Mónica, y es, ¿qué hace? Bueno, entonces el apagafuegos o el bombero de nuestra personalidad es lo siguiente: cuando la cosa se pone difícil y nosotros no la sabemos manejar, entonces él, así bien lindo, coge y ¡pum!, nos enfermamos, ¿cierto? Estamos enfermos, nos dio una gripa, nos tropezamos y nos quebramos por ahí, nos fracturamos, ¿cierto? Entonces ya, soluciona el problema, ¿cierto? Nos distrae, nos inventamos de alguna manera, ¿cierto? Algo para que el conflicto no avance, ¿cierto? Bueno, entonces, ¿qué hace el apagafuegos? Nos quita las energías. Entonces, a veces la situación en la casa está muy tensa y uno está cansado, con sueño, está mareado, no le rinde nada, ¿cierto? Esa es una forma de actuar del apagafuegos. Otra forma de actuar del apagafuegos. Nos resulta un montón de trabajo, que eso, mejor dicho, a todos los incontinentes del país les dio por hacer demanda de atención
al mismo tiempo. A todos, ¿cierto? A todos los medios de comunicación le dio por contratarme para que yo sea la presentadora de sus programas al mismo tiempo. No, es que yo sé que yo tengo un asunto pendiente por ahí, pero no he podido sacar el tiempo porque se me disparó la consulta, se me dispararon los problemas, se me dispararon las cosas, ¿cierto? Entonces, ya, las cositas ahí están guardaditas por un ratito. Ya el apagafuegos más de mayor intensidad, pues nos ofrece la droguita, nos ofrece el alcohol, ¿cierto? Bueno, y ya cuando ese apagafuegos está muy intenso, pues empieza a generar conductas autodestructivas que ponen en peligro el queriendo salvarnos, finalmente nos pone en una situación grave y puede llevar a arrastrarnos en la vida, al abismo, perdón. Bueno, entonces, ¿cómo nos vamos sanando? ¿Cierto? Alguien me decía, ¿cuál es el sano? ¿Cuál es el sano? Entonces vamos a hacer como el directivo regañón. El sano es el que está calmado, tiene una percepción adecuada o asertiva de la vida, es el que logra escucharse a sí mismo y atenderse. El sano es el que está conectado con sus emociones, con sus necesidades y con la fuente que nos abarca a todos, ¿cierto? Ese es el sano. Ahora, ¿cómo logra uno la reconciliación de estos personajes? ¿Cómo la logra uno? ¿Cómo logra uno hacer que estemos todos en armonía y que el sano sea el que vaya adelante? Entonces, lo primero, debemos dejar de estar mirando hacia afuera y empezar a mirar hacia adentro. ¿Cierto? Todo eso que buscamos afuera está dentro de nosotros. Después, tener claro los motivos por los que yo me quiero reconciliar y por los que quiero estar sano. En un tercer lugar, permitirme explorar cada uno de esas partes por separado para lograr entender su función. Recordemos, nacieron en un momento difícil de nuestra vida. Si logramos entender cuándo se originaron, ellos van a perder la fuerza que tienen. Después, yo tengo que aprender a pactar con mi bombero, con mi apagafuegos, para que él deje de estar encendiendo las alarmas, ¿cierto? Y entonces yo poder trabajar con el directivo y con el exiliado. Conocer el origen es súper fundamental para poder lograr la conexión, ¿sí? Porque cuando ignoramos el origen, él vuelve y constantemente nos está llevando allá, constantemente nos está llevando allá. Porque él quiere que miremos con compasión aquella circunstancia por la que él se formó. Y así nosotros le podemos decir, ya yo puedo, esas circunstancias ya no están en nuestra vida, y entonces yo ya puedo hacerme cargo de lo que pasó. Otro elemento importante, renunciar a querer que ninguna de esas partes esté en nuestra vida. Porque mientras más lo quiero alejar de mi vida, entonces más ruido va a hacer porque él no quiere, nadie quiere ser excluido, ¿cierto? Y si uno se excluye lo hace con dolor y el dolor nos atrapa, el dolor nos encierra.
Fíjese que hay un elemento muy interesante y es que cada una de estas partes va cesando en intensidad cuando el yo sano les va dando la información de que estamos construyendo bienestar y de que estamos haciendo todo lo posible por estar tranquilos, ¿cierto? Bueno, cuando nosotros estamos bajo el dominio de uno de estos personajes, las decisiones que tomamos se vuelven más difíciles de llevar a cabo y de que sean exitosas. Si yo tengo miedo de equivocarme en una decisión, me conviene hacer conciencia de cuál es el personaje interior que está actuando y está haciéndose escuchar. Recordemos que es importante que sanemos cada parte y que en ese trabajo con cada una de estas partes le prestemos atención a las emociones, a las creencias que nos mantienen rígidos e inflexibles ante la vida. Y cada una de las partes quiere ser reconocida con el valor que le aportan a nuestra historia, porque ellas hacen parte de nuestra historia, han escrito la historia, y una cosa bonita es que la historia se construye y se escribe dándole un lugar a los vencedores, a los vencidos, a los capitanes del ejército y también a los soldados. Y estas partes de nuestro yo también son nuestros soldados. Y concluyamos con esto, ya para cerrar y finalizar estos dos encuentros. Cuando una parte se sana, el sistema interno se reorganiza. Y la mayor expresión de esa reestructuración o reorganización es el estado de bienestar, de armonía y de plenitud que nos acompaña. Llegamos pues al final de estos conversatorios sobre la reconciliación con nuestros personajes internos. Quedan invitados para que mañana por YouTube a las 6 de la tarde participen de la conferencia sobre psicotraumatología y el miércoles también por YouTube a las 6 de la tarde del CORE. El CORE es el método de crecimiento espiritual que desde hace algunos años venimos enseñando en Ananqué. No me queda pues más que darles las gracias por haber estado presentes en este espacio, por haber acogido nuestra invitación. Que Dios los bendiga a ustedes, a sus familias, que los proteja y que estos días de cuarentena pues los podamos aprovechar para que no estemos solos, sino con nuestros personajes interiores y conversando con ellos y aprovechando al máximo lo que ellos tienen para contarnos y fortalecernos y crecer. Feliz semana también para todos y espero que nos podamos seguir encontrando en estos espacios, tanto aquí en el Facebook como en YouTube. Muchas gracias para todos.